Vamos a la palabra para esta tarde y quiero introducirlos en lo que corresponde el día de hoy y el día de mañana. Estamos hablando de la Navidad, un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad, de la raza humana, del hombre, y vemos cómo en un día como hoy da un acontecimiento grande, casi que en todo el globo terráqueo. Y la Navidad usualmente es un mes o unos días de regalos, de festejos, de cenas, de acompañamiento familiares. Es una temporada donde hacemos cosas que usualmente no hacemos durante todo el año. La Navidad para muchas personas puede traer tristezas, como para otros puede traer alegrías. Pero muchas veces también vemos que este mover en esta temporada decembrina, como es la Navidad, para algunos se vuelve un mover mercantilista o un mover de idolatría o un mover de paganismo para otros. Pero para la iglesia de Cristo tiene que ser algo diferente, algo que marque la historia para la iglesia del Señor, desde luego. La misma palabra de Dios con el tiempo ha venido hablando de este alumbramiento, de este nacimiento, de esta natividad, que es lo que traduce Navidad, nacimiento. Lo ha hablado la historia y lo ha hablado la historia bíblica. El profeta Isaías en su capítulo 7, en el versículo 14, lo anunció con un buen tiempo antes que llegase el momento. Dice la palabra que de una mujer virginal iba a nacer el Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso no lo anunciaron ayer ni antier, esto se anunció 650 años aproximadamente en el momento que hubo el alumbramiento allí de Jesús. Entonces, si vamos a revisar la historia me da argumentos bíblicos que este alumbramiento que estuvo allí en este establo, en esta pesebrera, se había anunciado con un tiempo bastante prudente, donde ya se iba o se estaba diciendo lo que iba a acontecer y en quién iba a acontecer. Y no solamente la historia en el libro del profeta Isaías habla de esta mujer, habla del Emmanuel, sino también cuando miramos en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, nos habla de lo que, cómo se iba a llamar, cómo se iba a mencionar. Y dice los versículos 6, dice que ahí estaba el consejero, ahí estaba el admirable, ahí estaba el Dios fuerte, ahí estaba el Padre eterno, ahí estaba el príncipe de paz. Nombres que se le otorgaron para que él fuese. Y esto todo estaba aconteciendo aproximadamente entre 600 y 650 años antes del alumbramiento que vendría después. Ahora, cuando entramos en la historia del Nuevo Testamento, se afirma o se le da garantía de esa palabra del profeta Isaías. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 22, este evangelista, este apóstol llamado Mateo, lo que hace es confirmar lo que el profeta Isaías 650 años atrás estaba diciendo. Y el capítulo 1 de Mateo dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de ¿qué? Del profeta. Y en el versículo 23 dice la escritura, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto era lo que había dicho Isaías 650 años atrás en una profecía. Ahora la profecía cobra vigencia. Ahora la profecía se hace real en medio del pueblo. Ahora lo que era una palabra cobra vida y se hace carne. Dice el evangelista Juan, y el verbo se hizo carne. En otras versiones dice, y el hombre se hizo carne. Ahora no es una profecía. Ahora es una realidad vigente en el medio del pueblo de Dios. Estamos hablando que lo que estaba ahí como una profecía ahora se hace real. Pregunto, ¿para qué se hace real?
para darle la connotación de lo que Dios quería con la raza humana. El problema que yo veo acá es que para muchos ha nacido el consejero, como estaba diciendo el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías. Ha nacido el consejero, pero no le hemos nosotros escuchado, no le hemos obedecido los consejos, no le hemos obedecido la palabra al consejero. Y yo sé que Dios ha nacido en nosotros. Porque cuando yo hablo con la iglesia de Cristo, que es la que tengo esta noche, cuando yo estoy hablando con la iglesia, paso a creer que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí o no? Eso es una realidad vigente hoy. La iglesia ha recibido a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y lo hicimos hace unos años atrás, unos más, otros menos, pero todos hemos hecho esa función en el cuerpo de Cristo. Hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si eso está ahí, quiere decir que estos nombres que se le otorgaron en el pasado al Mesías, hoy tienen que estar siendo vigentes en medio de nosotros. Pero el problema es que para muchos el consejero ha nacido, pero no hemos dejado escuchar el consejo de Dios. Para muchos de nosotros ha nacido el admirable, como dice el versículo 6, pero no le hemos admirado por lo que es, sino por lo que nos puede dar a nosotros. No lo admiramos por lo que Él es, el Dios fuerte, el Dios de paz. No lo admiramos por lo que nos puede dar. Y no podemos llegar a ese nivel de vida. Para muchos ha nacido el Dios fuerte, lo que dice el versículo. Pero no hemos dejado fortalecer nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra vida. No lo hemos dejado fortalecer en Él. Nótese que todos los nombres los hemos dejado hospedar. Nótese que todos los nombres han estado allí porque lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Pero, ¿será que esos nombres hoy hacen vida en nosotros? Para muchos ha nacido el Padre Eterno, pero no le hemos dejado mostrar el camino de la eternidad. Porque muchos podemos estar deambulando en el mundo, aún estando sentados en una silla de iglesia. Muchos estamos deambulando sin un rumbo fijo porque no sabemos a qué vinimos a este mundo. Y tú y yo sabemos que para nosotros hay una eternidad garantizada por la sangre de Cristo. Por la gracia y la misericordia de Él tenemos garantizado una eternidad. Pero no dejamos que ese Padre eterno nos guíe a la eternidad. Para muchos ha nacido el príncipe de paz, pero no le hemos dejado tener paz en nuestros corazones. Y por eso encontramos a muchos creyentes no en paz, sino en guerra con los hijos, en guerra con la esposa, en guerra con cada uno de ellos, en guerra consigo mismo. Porque hay gente que no se puede tocar porque a toda hora está iracunda, a toda hora está mal geniada, a toda hora está amargada. ¿Por qué? Dejamos entrar al Dios de paz, pero no lo dejamos producir paz en medio de nosotros por nuestra actitud incorrecta que tenemos. Y aquí cabe una pregunta para esta noche. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué si lo hemos dejado entrar en nuestros corazones? ¿Por qué si lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida? Dejamos entrar al consejero, al admirable, dejamos entrar al Padre eterno, dejamos entrar al príncipe de paz, lo dejamos entrar hace unos años, unos más, otros menos, ya lo dije. Si eso sucedió en su vida y en mi vida, ahora, ¿por qué no se puede desarrollar? ¿Por qué no puedo recibir un consejo de Él y ponerlo en la práctica? ¿Por qué no lo puedo admirar por lo que es? ¿Por qué mi vida no puede tener un camino de eternidad, sino de desinfortunio, de fracaso en fracaso? ¿Por qué no puedo tener una paz que me lleva a todo entendimiento? ¿Por qué no? Si soy un hijo de Dios, si vengo a la iglesia, me congrego, leo la palabra, puedo adorarlo, puedo danzar en su presencia, ¿por qué no? Y hacía la pregunta en mis apuntes, ¿por qué? Y la contestaba desde luego, sencillo, práctico. No le hemos dejado crecer en nuestro interior. No le hemos dejado crecer. Y esto me lleva a que yo no pueda escuchar un consejo. Esto me lleva a que yo no pueda admirarlo por lo que Él es, sino posiblemente por lo que me pueda dar. Y si no me da, no lo admiro.
Ojo, amada iglesia del Señor, porque nosotros lo dejamos hospedar, pero no lo dejamos crecer. Y por eso vemos una Navidad desenfrenada en el mercantilismo. Vemos a una Navidad de pronto de una forma que no es la más usual. Vemos a una Navidad en el corre-corre a vísperas del alumbramiento de Jesús. Vemos una Navidad en otro enfoque y terminamos cansados con la Navidad. Cuando la Navidad o el alumbramiento de Jesús no vino para eso. La Navidad y el alumbramiento del Mesías en aquel pesebre, en aquel establo, vino para traer gozo, para traer paz, para traer benignidad, para traer dominio. Para eso vino Él. Pero ¿qué pasa? No lo dejamos crecer en nuestro interior. Y he querido tomar un título para la enseñanza de esta ocasión, de esta noche. Y he colocado, déjalo crecer. ¿Déjalo qué? Crecer en su interior. Y para esto quiero tomar la referencia bíblica del evangelista Lucas, del apóstol, en el capítulo 2, por favor, versículo 40. 2:40 de Lucas, dice la escritura, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Eso está hablando la escritura. Y en base a este texto bíblico, quiero mencionar o quiero solamente dejar ahí plasmado algunas características importantes en la vida de Jesús, del Mesías, del hijo de María, el hijo de José, el que nació en el pesebre. De ese mismo estamos hablando en esta noche, vísperas a la festividad que el mundo hace. Y vemos características tan importantes que dice que él crecía, pero no solamente que crecía, sino que se fortalecía, que progresaba en sabiduría y la gracia de Dios dice que lo acompañaba. Características importantes para que el Hijo de Dios pueda realizar el plan divino en medio del mundo. Y características importantes que tienen que estar hoy en tu vida y en mi vida. Pero para que esto suceda, necesitamos que Él crezca en medio de nosotros. Porque si Él crece, si Él se fortalece, si Él progresa en sabiduría y si está lleno de la gracia de Dios, quiere decir que eso también va a estar acá donde en nosotros. Pero lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, pero no puedes crecer en medio de nosotros. ¿Pero por qué no puedo crecer en medio de ustedes? Puede contestar el Señor. ¿Qué me impide que yo crezca en tu interior? Y cuando vamos a revisar, hay algunas anomalías, o hay algunas palabras, hay algunos pensamientos, hay algunas actitudes que todavía son del viejo hombre, que no se pueden correlacionar con lo divino que es Él, el Mesías. Y terminamos no dejándolo desarrollar en nuestro interior. Y vemos estas características que quiere que nosotros las podamos practicar, pero no se pueden notar si no lo dejamos crecer en nuestro interior. Estas características tienen que estar en la iglesia, en el creyente, en el Hijo de Dios, pero no se notan porque no lo hemos dejado crecer en nuestro interior. Amada iglesia del Señor, Jesús no vino al mundo para quedarse solamente postrado en un pesebre. Él no solamente vino al mundo para estar allí en medio de las vacas, en medio de los bueyes. No, Él vino con una misión mucho más fuerte. Él no vino para ser venerado cada 24 o cada natividad. Él no vino para ser venerado cada año por esta temporada. Él vino con una misión mucho más profunda. Él vino a una misión mayor, que era salvar a la humanidad de la condenación por los pecados que hemos cometido. Eso vino Él al mundo. Por eso celebrar cada año este acontecimiento que lo hemos enmarcado en la última temporada del año, cuando posiblemente no fue para final de año, pero ahorita no vamos a tocar ese asunto. Me quiero enfocar en por qué nos crece Él en medio de nosotros.
No me quita ni me resta si digo que nació en octubre o en septiembre, posiblemente sea la fecha marcada. No, eso no me va a quitar ni me va a poner. Lo que sí me pone aquí es que Él tiene que crecer en medio de nosotros. Y Jesús vino a una misión grande. Pero para cumplirse esta misión, Jesús primeramente necesitaba hacer algo. Crecer en medio de nosotros. Eso tenía que hacer Jesús. Y a eso lo mandó el Padre. Porque recuerde que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice Juan 1:1. Y el verbo se hizo carne. Era tanto el anhelo de Dios salvar a la humanidad que Él se exterioriza, que Él se convierte en una persona común de la humanidad del momento. Se podía tocar, se podía abrazar, se podía conversar, se podía interactuar. 100% hombre, pero 100% también espíritu. Ahora tenemos las dos versiones. Ahora el bebé, el hijo de María, el hijo de José, ahora está en vivo y en directo con el mundo. Pero venía no a quedarse postrado en un pesebre, como muchas veces lo hicimos. Lo desencajábamos allá donde lo escondíamos el 6, para volverlo a sacar de pronto por ahí el 7 o el 8. Y eso lo hicimos en la tradición religiosa, en esa tradición de religiosidad que teníamos, y lo envolvíamos para que no se fuera a perder. Pero no lo sacábamos del pesebre, lo dejamos en un stand-by, lo dejamos quieto. Pero la idea aquí es que Él crezca en medio de la iglesia, que Él crezca en medio de nuestra vida, que Él crezca en el proceso de nuestra vida. Ese bebé indefenso debía crecer para convertirse en el Salvador, que más tarde, desde luego, iba a morir en una madera denominada la cruz del Calvario. Y por amor a cada uno de nosotros, por amor a tu vida y por amor a mi vida, Él paga el precio de muerte. Pero mientras, ¿qué dice el evangelista Lucas en el capítulo 2, 52? Texto casi igual al que toqué como referencia para entrar en materia. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Vuelve a repetir casi las mismas palabras del versículo 40 del capítulo 2. Ahora en el versículo 52 reafirma que para que esto sucediera, que para que todo esto se diera en la cruz del Calvario, Él tenía que seguir creciendo. Y ese crecimiento ahora Papá Dios lo hace crecer en sabiduría, lo hace crecer en estatura, y cada vez más se gozaba del favor de Dios en todos. Esto todo se dio para que pudiese llegar a la cruz del Calvario, que era la que nos iba a redimir del pecado a través de su sangre, a través del acto de la cruz. La parte bonita de nuestra historia, de la suya y de la mía, es que le hemos dejado nacer en nuestros corazones. Yo sé que tú lo has dejado nacer. Yo estoy convencido que Él nació en tu corazón. Yo estoy convencido en esta noche que tu vida se ha abierto para que Él nazca en el pesebre, en el establo maloliento, que posiblemente tuvimos en aquel momento cuando Él nos rescató del lodo cenagoso. ¿Se recuerda en aquel primer enamoramiento de Jesús? Yo hago la pregunta, ¿cómo estaba su establo? ¿Cómo estaba su pesebre? ¿Cómo estaba la condición de albergue que dejaste para que Jesús entrara? Jesús quería nacer. Jesús venía en el vientre de María y Él necesitaba ya exteriorizarse, necesitaba volverse carne, necesitaba habitar entre vosotros. Esa misma imagen llévela por un momento a su mente y recuerde cuando Jesús te buscaba ansiosamente, de pronto en los bares, de pronto en las cantinas, de pronto donde no tenía que estar, en lugares que no eran para un hijo de Dios. Allá el mismo Jesús que me rescató a mí, te buscó también a ti. Pero Él pedía ansiosamente poderse hospedar. Habían muchos hostales, habían muchos lugares que estaban llenos. En la historia que cuenta Lucas capítulo 2, habla de estos lugares, estaban llenos porque estaban al punto de hacer un censo del Imperio Romano en el momento. Y María con José
En el vientre traían al Mesías, pero llegan al lugar y el lugar estaba lleno. No había lugar, no había espacio. De pronto el mismo Jesús que ahora nace en el pesebre, muchas veces caminó por lugares buscando a dónde reposar. Y de pronto en esos caminares, en esos avatares de la vida, entrar por aquí, de pronto usted se escondía allá, se escondía aquí y Él te buscaba. Él te decía, venga María, venga Pedro, yo quiero entrar en tu corazón, déjame hospedar, yo necesito pasar una noche contigo. No, ahorita no, mi hostal está lleno, mi residencia está lleno, mi hotel está lleno, mira dónde puede ir. Pero cuando Él te consiguió, de pronto el pesebre, de pronto ese establo sucio y maloliento, Él dijo, no importa. Y de pronto usted en una noche de tristeza y de dolor, cuando uno dice, Señor, no puedo más, cambia mi vida. De pronto ahí Él dijo, no importa. Yo no estoy buscando un hotel 5 estrellas. Yo no estoy buscando un hostal que me dé de pronto el abrigo, el calor de una buena cama. Yo estoy buscando es entrar en tu presencia. No importa que huela feo, no importa que huela moñiga, no importa que huela como huela. Yo quiero estar contigo. Déjame entrar por un momento a su presencia. Déjame entrar para poder tener una relación. Yo no quiero una religión. Yo no quiero una religiosidad. Yo quiero es una relación contigo. Y de pronto, partido su corazón, le dijo, entra a mi pesebre, entra a mi lugar, sucio, maloliento, porque una pesebrera que puede oler, un establo donde hay animales, donde hay cosas que no son naturales para un mover de una persona, ¿qué puede estar oliendo? A nada bueno. Ese era tu corazón. Y ese era mi corazón, una pesebrera. Ese era el lugar, un mal lugar. Pero Él deseó que fuese ahí, poder pasar la noche y poder nacer. Ahora, la parte bonita es esa, que aún no estando muy halagador el lugar, lo dejamos que entrara. Y lo dejamos que se hospedara en ese pesebre maloliento de nuestro corazón. Pero aquí la anomalía o el problema que yo veo es que aún estando ahí, le hemos impedido que Él crezca en medio de nosotros. No le hemos dejado crecer para que Él se convierta en el consejero. No lo hemos dejado crecer para que Él sea la fortaleza en medio del desierto. No lo hemos dejado crecer para que Él nos muestre el camino de una eternidad asegurada en Él. No lo hemos dejado crecer para que sea nuestra paz interior, para que nos lleve a caminos diferentes, a pensamientos diferentes. No lo hemos dejado crecer. Al contrario, encontramos a una iglesia, encontramos a un creyente queriendo siempre hacer lo que él quiere hacer. Al contrario, y por eso terminamos haciendo lo que no es. Porque no lo hemos nosotros sacado del pesebre todavía. Todavía sigue allá en esa pesebrera. En esa pesebrera malolienta, mal presentada. No lo hemos querido sacar de allá. Lo tenemos allá enclaustrado. Y Él desea muchas veces salir y decir, ¿por qué no me deja entrar a tu corazón? ¿Por qué no me deja entrar un momentico a tu mente? ¿Por qué no me deja entrar un momentico a tus palabras? ¿Por qué no me deja entrar un momentico a tus acciones? No. Si entraste acá, te quedas acá. Porque es que mis palabras las domino soy yo, mis pensamientos los domino soy yo, mis acciones las domino soy yo. Jesús, usted allá y yo acá. Por mucho te dejé que entrara a mi pesebrera, que dejara mi establo. Pero ya que te me vayas a meter a las otras habitaciones, a los otros lugares, no, ahí no, Jesús. ¿Y sabe qué pasa, amada iglesia? Estamos terminando un año 18 y posiblemente nos podamos ver el año entrante. Pero si Él no crece, vamos a terminar igualmente un año 19 en derrota. Por eso necesitamos que Él crezca en nuestras vidas. Y hemos cometido tantos errores. Hemos cometido tantas falencias. Y el que al final de la época queremos arrepentirnos. Y no está malo que la iglesia se arrepienta.
Y como esta temporada que podemos estar observando, y lo decía esta mañana, vemos que con facilidad mañana usted va a ver, y lo invito a que salga y en recorrido por la ciudad, y se va a encontrar en los semáforos familias enteras y gente que se convierte mañana en samaritano. Familias enteras cristianas que se convierten en samaritanos, trayendo alimentos, trayendo dotación, trayendo ropa, trayendo medicamentos. Se vuelven samaritanos por un día. Pero ¿qué de qué ese samaritano el resto de año? Y piensan que la Navidad es esto: traer un regalo, traer una cena al niño, al huérfano, al desamparado, a la viuda. No está mal, porque Santiago lo dice en su carta. Pero ¿qué pasa con el resto de año? ¿Qué pasa con el día a día? ¿Qué pasa con los momentos de la dificultad del año que posiblemente van a estar a la orden del día? Si Él no nos da el consejo sabio, si Él no nos fortalece, si Él no nos muestra el camino, si Él no nos da la paz en nuestro interior, difícilmente podemos mantener un samaritano dentro de nosotros. Pero mañana tú vas a ver samaritanos por todos lados. Mañana todo el que camine por la calle es santo, porque pensamos que podemos enmarcar una Navidad de esa forma, y no es malo que se haga. Pero la verdadera Navidad, el verdadero alumbramiento que la Escritura me está mostrando, es que Él vino para crecer en medio de su pueblo. Pero nosotros no lo dejamos crecer por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestras acciones. No lo dejamos crecer. Y terminamos un año en derrota. Por eso necesitamos sacarlo de ese pesebre. Necesitamos sacarlo de ese establo sucio y maloliente y dejarlo crecer en nuestras vidas. Y de esta forma vamos a poder arrepentirnos. Vamos a poder cambiar nuestra historia y veremos el crecimiento de nuestras vidas. No son remordimientos que quiere Dios. Dios quiere un verdadero arrepentimiento de su iglesia. Y si Él nos encontró, si Él nos ubicó y nosotros permitimos que Él entrara, que dice Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, si tú la abres, yo entraré contigo. Ojo, si tú la abres, y yo sé que tú como iglesia abrió la puerta de su corazón y Él encontró un establo sucio, porque no estamos en otro lugar sino en un lodo cenagoso, pero aún sucio, Él decidió pernoctar en tu corazón. Él decidió pernoctar en tu casa, en tus hijos, en tu economía, en tu vida. Él permitió hacerlo. Pero no solamente para quedarse en ese corazón sucio. Él desea y anhela que ahora ese corazón de piedra se vuelva en un corazón de carne. Él desea y anhela que esos pensamientos obscenos que te han llevado a pensar en cosas que no son, ahora sean renovados. Que su mente sea renovada para que puedas conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Él desea que tu cuerpo adquiera sanidad, que pueda ser libre de toda condenación, de toda cadena de maldición. Él desea todo esto, pero nosotros no lo dejamos crecer en nuestro interior. Y aquí tomo una pregunta. ¿Qué pasa cuando no dejamos crecer a Jesús? ¿Qué pasa, amada iglesia del Señor? Pasan muchísimas cosas, pero solamente referencio lo que está en el versículo 40 del capítulo 2 de Lucas. Y quiero tomar algunas de las características que nos hablaban al principio la palabra de Lucas 2:40. ¿Qué pasa cuando no dejamos crecer a Jesús? Número 1, no hay sabiduría. Perdemos todo contacto con el mundo espiritual. La persona no va a tener sabiduría cuando no deja crecer a Cristo en su vida. Proverbios capítulo 3, versículo 7. En la versión NBI, mire lo que dice. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra: no seamos sabios en tu propia opinión. Más bien, ¿qué pasa? Teme al Señor y huye del mal. Y el versículo 8, por favor. Habla la escritura: esto infundirá ¿qué? Salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Importante.
Pero ¿qué está diciendo el versículo anterior? Me lo coloque ahí una vez más, por favor. No seamos sabios en tu propia opinión. El problema que estamos viendo en este momento dentro de la iglesia del Señor es que queremos ser sabios con nuestras propias opiniones. Y déjame decirte algo, amada iglesia del Señor. Tú y yo perdemos de crecer en el Señor cuando tú aplicas tu sabiduría carnal. Pierde. Y aquí la palabra lo está recitando muy claramente. No seas sabio en tus propias opiniones. Y el problema es que me encuentro padres de familia queriendo corregir a los hijos con sus propias opiniones, con sus propios pensamientos. Padres de familia que quieren orientar a un hijo es como me orientaron a mí. Yo también fui así, así tienes que salir adelante. ¿Y a usted quién le dice eso? Si la palabra me está hablando en otra forma. No seas sabio en tus propias opiniones, más bien teme al Señor y huye del mal. Pero no, nos quedamos con las palabras naturales del hombre. ¿Por qué sucede eso, pastor? Porque no dejamos crecer a Cristo Jesús en nuestro interior. Y cada vez que tú vas a hablar, cada vez que tú le vas a dar un consejo a tu hijo, cada vez que tú le vas a dar un consejo a tu casa, sacerdote, lo vas a hacer es en tus fuerzas. Lo vas a hacer es con tus pensamientos, lo vas a hacer es con tus palabras. No vas a tener absolutamente sabiduría de reino, porque no has aprendido a tener temor de Dios. Para poder hablar sabiamente, lo que dice el Señor es que tenemos que tener temor a Dios. Es ahí cuando viene la sabiduría. Y el capítulo 1 y el versículo 7 de mismo de Proverbios, mire lo que dice la escritura. 1:7 de Proverbios lo toqué la semana pasada para hablar también del primer punto de la semana pasada, que era sabiduría. El temor del Señor, ¿qué? Es el principio del conocimiento. Colócame la Reina Valera, por favor. El temor del Señor es el principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiere decir que cuando tu vida y mi vida está en esa línea de temor a Dios, está siendo candidato para ser sabio. Y toda palabra que saldrá de su boca será para edificar y no para destruir. Pero nos estamos encontrando con casas destruidas. Y cuando tú vas a mirar el porqué de la casa destruida, el porqué el matrimonio destruido, el porqué las finanzas destruidas, el porqué los hijos destruidos, porque no hubo una palabra sabia que saliera del sacerdote o que saliera de la ayuda idónea de casa como es la mujer. ¿Por qué, pastor? Porque no hubo temor de Dios. Porque fuimos a un pesebre y lo miramos, pero no lo sacamos del pesebre, ni mucho menos lo dejamos crecer en medio de nuestros corazones. Y terminamos en una vida nefasta y oscura y sin salida. Por eso terminamos los años cansados, agobiados y atribulados. Por eso terminamos los años en las cuevas de Adulán. ¿Se acuerda hace 8 o 15 días la predicación? Muchos estamos terminando el año 18 en una cueva de Adulán. Estamos terminando perseguidos, angustiados, desilusionados. Estamos terminando un año en derrota. Pero cuando usted vaya y analiza el porqué de la derrota, no es porque Dios haya querido esa derrota. Porque entonces no sirvió lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No sirvió el alumbramiento, el nacimiento de Él. Si Él hizo un nacimiento, hizo un proceso de 33 años en la tierra para terminar en una cruz y resucitar y estar sentado a la derecha del Padre, es para que tu vida creciera. Para que tu vida tuviera crecimiento, tuviera sabiduría. Pero ¿qué pasa cuando no dejo crecer a Jesús? Segundo aspecto, no hay fortaleza. No hay fortaleza. Y déjeme decirle que para encarar un año 19 vamos a tener que tener mucha sabiduría, pero también vamos a tener mucha fortaleza. Es importante este punto, pero este punto no se puede desarrollar en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo hemos dejado crecer en medio de nosotros. El Salmo 52 en el versículo 7 en la Reina Valera, mire lo que expresa el escritor. Nos deja un texto bastante clave para esto que estamos hablando. Salmo, por favor. Dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas
y se mantuvo en su maldad. ¡Wow! Aquí, ¿qué es la fortaleza? Cristo Jesús. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Y déjeme decirle que cuando el hombre no tiene sabiduría de reino, la fortaleza del hombre puede ser el mismo hombre, puede ser las riquezas, puede ser el entorno, pero Dios no es su fortaleza. Y qué triste cuando vemos a un hombre o a una familia con esa dinámica de vida. Mire lo que dice el capítulo 53 de Salmo, ahí enseguida. Salmo 53, versículo 1, por favor en la NBI me lo coloca. 53, 1. Mire lo que dice esta palabra. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos sus obras, son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Colóqueme el versículo 2, por favor, ahí. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero ¿qué pasa? Versículo 3, por favor. Pero todos se han descarriado. A unos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni uno solo. Qué triste, ¿no? Que toda la obra redentora que Él hizo, el alumbramiento que hubo, el camino a la cruz, el mismo Calvario, ahora no encuentre uno. Pero déjeme decirle que Él sí encontró uno. A su amada, a su novia, a la iglesia la encontró. Y usted está en ese uno. Usted está hoy, en esta mañana, en esta noche, usted es el uno. Y eso es motivo de alegría para que le dé un fuerte aplauso al que vive y reina. Es motivo de alegría. Él encontró uno. Pero mire, me encanta porque Dios es bueno y su misericordia es nueva cada mañana, dice la Escritura. Pero mire lo que dice Zacarías, hablando de este tema de la fortaleza. Zacarías 9:9, por favor. Mire lo que dice la palabra en Zacarías. Y esto me encantó. Ojo, porque aquí hay una profecía. Estamos hablando todavía del Antiguo Testamento. Aquí estamos en el Antiguo Testamento. Dice la palabra: un remanente de nuestro Dios se convertirán en jefes de Judá. ¿Sí me lo colocó? Zacarías 9:9. Muy bien. No. Zacarías. Un momentico, yo miro acá mis apuntes. El libro de Zacarías es un libro donde nos declara una palabra. Y dice el capítulo 9, en el versículo 9, desde luego, dice: alágrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Está profetizando lo que iba a acontecer adelante. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar en mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Y esta palabra es para ti en esta noche. En cuanto a ti, iglesia del centro, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca tus cautivos. Vuelva a tu fortaleza, iglesia, cautivo de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Es una palabra profética. Se le estaba dando a un pueblo, pero hoy el pueblo de Israel eres tú y soy yo. Y está diciendo en su palabra: en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto, contigo libraré de la cisterna seca a los cautivos. Y está diciendo en el versículo 12: vuelvan a tus fortalezas. Yo hago la pregunta en esta noche: ¿cuál es tu fortaleza? ¿El dinero? ¿Las posesiones? ¿El hombre? ¿La mujer? ¿El gobierno? ¿El sistema? ¿Cuál es tu fortaleza hoy? Dios está hablando aquí que vuelvan a las fortalezas. De pronto, para el momento de la historia, las fortalezas eran las murallas de Israel. Pero hoy tu fortaleza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nació en el vientre de una mujer virginal llamada María, en aquel que estuvo en el pesebre, que nació y creció en estatura y en sabiduría y en gracia para los hombres.
Es en ese que tenemos que tener la fortaleza. El día malo va a llegar. El día malo está a la orden. Pero si nosotros somos sabios en Él y para Él, y mantenemos una fortaleza en Cristo Jesús, déjeme decirle que aunque el día sea malo, aunque el desierto sea intenso, aunque la tormenta se levante por encima, no habrá nada que te pueda dañar lo que Dios colocó sobre tu corazón. No habrá nada que te pueda dañar. No habrá nada que te pueda sacar del cauce. Porque Dios dijo y Dios lo cumple. Porque es palabra del Señor. Pero necesitamos que esa fortaleza sea Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? No lo hemos dejado crecer. Y al no dejarlo crecer, perdemos de ser sabios y perdemos de ser fuertes en el momento de la guerra. Una persona en guerra no puede ser débil. Una persona en guerra tiene que estar en la armadura y tiene que estar al frente de batalla. Y no puede haber temor porque somos los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa con la iglesia cuando llega el momento del tormento? ¿Qué pasa con la iglesia cuando llega el momento del desierto? ¿Qué pasa con la iglesia cuando ve que la tormenta se levanta por encima de su cabeza? Se esconde y paga escondederos a peso porque no soy capaz de soportar eso, pastor. No soy capaz de soportar el momento de la partida de un ser querido. No soy capaz de soportar el declive económico que tengo. No soy capaz de soportar ver mis hijos en rebeldía, en irse de la casa. No soy capaz. Y lo que estaba llamado para ser grande se quiebra porque no hay fortaleza en el espíritu. Porque Él no es la fortaleza de nosotros. Porque no lo hemos dejado crecer en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra alma y en medio de nuestro espíritu. ¿Qué pasa cuando no dejamos crecer a Jesús? Tercero, no hay gracia. ¡Wow! No hay gracia. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12. Nos habla allí el escritor. ¿Quién escribe Eclesiastés? ¿Quién? Salomón. Uno de los grandes reyes de Israel. Mire lo que escribe, hablando de la gracia. Las palabras de la boca del sabio son llenas ¿de qué? De gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Leámoslo de atrás hacia adelante. Desde aquí. Mas los labios del necio causan ¿qué? Su propia ruina. Pero las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. La gracia de Dios está ahí. Porque nos enseña la doctrina que por gracia hemos sido ¿qué? Salvos. Por gracia. Nosotros no tuvimos participación ahí. No es por tu intelecto, no es por tu conocimiento, no es por su forma de pronto enfrentar las cosas que ha llegado la salvación. La salvación llegó a tu vida por la gracia que Él colocó en ti. Y esa gracia te alcanza. Pero ¿qué pasa? Que esa gracia no es que se vaya, no es que se esconda, es que cuando no lo dejamos crecer a Él en nuestro interior, la gracia está pero no está. Y aquí que está diciendo el escritor, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Y cuando no tenemos sabiduría, cuando no tenemos la fortaleza, déjeme decirle que no vamos a tener una palabra sabia en nuestra boca. Y todo lo que estaba dado para ser grandes ahora se comienza a diluir y se comienza a ir como agua entre los dedos. Y terminamos los años en derrota, sin una esperanza de vida. Amada iglesia del Señor, la palabra está siendo hoy muy clara. Y me encanta el apóstol Pedro en el capítulo 2, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, en la NBI, por favor. Mire lo que dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si me acompaña, por favor. Antes bien, dice la palabra, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Nos está dando una orden. Más bien crezcan en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Es ahí que tenemos que crecer, en esa gracia. Pero vuelvo y repito, no va a haber gracia si no hay sabiduría. Si no hay una fortaleza, difícilmente podemos ser personas de poder hablar con la gracia del Señor, de poder pensar con la gracia del Señor, de poder mirar con la gracia del Señor, de poder accionar nuestra vida con la gracia del Señor. Y Apocalipsis capítulo 22 versículo 21 en la NBI nos habla igualmente de este punto de la gracia. Dice el escritor de Apocalipsis en el capítulo 22 versículo 21, nos habla, y con esto quiero terminar el mensaje, que la gracia del Señor Jesús sea ¿con quién? Con todos. Él anhela que esa gracia que nos dio en aquel día y que nos trajo salvación esté con todos. No está excluyendo a nadie, no está marginando a nadie. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos nosotros, con todos. Este es uno de los últimos versículos de la Biblia, y Él está deseando que la gracia de Él esté en medio de nosotros. Concluyo diciendo esta palabra, y la pregunta que puedo dejar en tu corazón en esta noche: ¿qué podemos hacer hoy? Estamos a las puertas de celebrar el nacimiento de Jesús. Estamos a las puertas de una fiesta que muchas veces la hemos vuelto mercantilista. Pregunto, ¿qué debemos hacer hoy? Hemos escuchado una palabra que nos desafía. Hemos tomado una palabra que nos reta a ser diferentes. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Cómo puedo dejar que Él crezca en nosotros, pastor? Tú, a través de la palabra, nos hablaste de que tenemos que dejarlo crecer. A la pregunta, ¿cómo lo puedo dejar crecer? ¿Cómo? ¿Cuál es la dinámica o cuál es la técnica o la táctica para poderlo dejar crecer? Muy fácil. Muy fácil. Y está en la misma palabra. Ella habla por sí. Y me encanta porque la hace que la exprese un hombre que fue familia de Jesús. Hace que la exprese un hombre que pasó el desierto, que comió de lo que había en el desierto. Ahora la respuesta a cómo hago para que Él crezca me la da el que bautizó al gran yo soy. Me la da aquel que estuvo en el Jordán y le dijo: no soy digno de desatar tu sandalia, pero es mejor que lo haga. Estoy hablando de él, de Juan el Bautista, que dejó registrada la clave para que Él crezca en medio de nosotros. Y acompáñame por un momento al Evangelio de Juan. El apóstol Juan tiene la palabra, tiene la respuesta en el capítulo 3, en el versículo 30. Dice Juan, muy corto el versículo: a Él le toca crecer y a mí, ¿qué pasa? Tengo que menguar. A Él le toca crecer y a mí menguar. Esa es la clave. No hay otra. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No hay otra clave para esta noche. Si tú quieres sacar a Jesús del pesebre, si tú quieres que Él crezca en tu corazón, en tus pensamientos, en tus palabras y en tus acciones, una clave, no más. No hay dos, no hay tres, una. Mengüe. Mengüe para que Él crezca. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma tu cruz y ven y sígueme. Esa es la clave para que Él crezca. Él no puede crecer donde hay otro rey. Él no puede crecer donde hay una reina. Aleluya. Él tiene que crecer para ser rey de tu vida. Donde hay dos reyes no puede crecer, porque Él es único y soberano por toda la existencia y por toda la eternidad. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál es la clave?
para que Jesús crezca? Que yo mengüe. Y aquí hago otra pregunta. ¿Menguar en qué, pastor? ¿Menguar en qué? Hay que menguar en el viejo hombre. Hay que menguar en la vieja naturaleza. Hay que menguar en aquellos pensamientos obscenos que tenemos a diario. Hay que menguar en aquellas palabras que nos hacen daño y no edifican, sino matan y asesinan los sueños. ¿En qué tenemos que menguar, pastor? En las acciones diarias que cometemos que a Dios no le agradan. ¿En qué tenemos que menguar? En esa vieja naturaleza. Tenemos que menguar para que Él pueda crecer. Y a lo que nosotros menguemos y Él crezca, ahora tu vida parece irrisorio, pero es una realidad. Cuando tú dejas que Él crezca y tú menguas, ahí abajo, donde no, de pronto no hay vida, no hay nada, Él te va a colocar la sabiduría, te va a colocar la fortaleza y te va a colocar la gracia ahí abajo. Coloque sobre sus pies. Alabado sea tu nombre.